Buen día, hoy les hablaré sobre anatomía, fisiología y la circulación fetal del sistema cardiovascular. Al sistema cardiovascular también le podemos denominar como sistema de transporte, en el cual una bomba muscular, el corazón, va a brindar su contenido, la sangre, a todo el organismo a través de los tubos elásticos que vendrían a ser los vasos sanguíneos. Anatómicamente tenemos al corazón que se divide en dos grandes partes: la parte externa y la parte interna. El corazón está localizado a la izquierda de la línea media, en una cavidad entre los pulmones denominada mediastino, específicamente en el mediastino medio. Se encuentra también encima del diafragma y detrás y protegida por el esternón, por la tercera, cuarta, quinta y sexta costilla. La posición en la que se encuentra el corazón en nuestro organismo es ligeramente hacia la izquierda, en la que el ápex o punto o vértice del corazón, que es este de acá, va a apuntar hacia la escotadura cardíaca. La parte externa del corazón se divide en tres caras: la cara anterior o esternocostal, la cual va a ser protegida por el esternón, por la tercera, cuarta, quinta y sexta costilla, como ya lo había mencionado; por la cara posterior o diafragmática, en la cual el corazón va a descansar sobre el diafragma; y por la cara izquierda pulmonar, que se encuentra dentro de la escotadura cardíaca. También está por la base, formada por la base, que van a surgir los grandes vasos sanguíneos, tales como la aorta, que es este de acá, la vena cava superior e inferior, la arteria pulmonar, que es esta de acá, y las cuatro venas pulmonares, que se pueden localizar solo en la cara posterior o diafragmática, que son cuatro venas pulmonares: dos venas pulmonares izquierdas y las dos derechas. Luego tenemos como estructura también a las orejuelas, que se les denomina también como extensión de las aurículas, y tienen como función evitar el colapso auricular ante patologías o alteraciones a nivel cardíaco. Otro dato también es que entre la vena cava superior e inferior existe un tubérculo llamado el tubérculo de Wolf. Este tubérculo de Wolf va a impedir que la sangre proveniente de la sangre que transmite la vena cava superior, que vendría a ser sangre proveniente de la cabeza, del cuello, del tórax y de los miembros superiores, se mezcle con la sangre que transmite la vena cava inferior, proveniente del abdomen, del pelvis y de los miembros inferiores. También tenemos que el corazón, si bien expulsa la sangre oxigenada y con nutrientes a todo el organismo, también necesita de oxígeno, las cuales les van a brindar las arterias coronarias, que son las que vascularizan a todo el corazón. Estas arterias coronarias son las principales, la derecha e izquierda, y de estas se van a ramificar otras arterias coronarias, las cuales todas van a rodear al corazón, nutriendo, oxigenando a distintas partes, pero sus terminaciones van a estar en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque este ventrículo izquierdo va a impulsar la sangre oxigenada hacia todo el organismo, por lo que va a necesitar una gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Con respecto a la parte interna, tenemos a las orejuelas, que dentro de estas encontramos los músculos pectíneos. También están las cuatro cavidades del corazón, que son dos aurículas divididas por el tabique interauricular y dos ventrículos divididos por el tabique interauricular e interventricular. Se puede dividir también en dos corazones: el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho está la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El corazón izquierdo por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. También encontramos, quiero mencionar acá, la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio se encuentra en la vena cava inferior, la que impide que retorne la sangre de la aurícula derecha a la vena cava inferior. Luego encontramos otras cuatro válvulas ya en las cavidades: las válvulas auricoventriculares, que se dividen en dos: la que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que es denominada la válvula de tricúspide. ¿Por qué de tricúspide? Debido a que hay tres válvulas: 1, 2 y 3. Y la válvula bicúspide por ser dos válvulas: 1 y 2.
La válvula tricúspide va a impedir que retorne del ventrículo derecho a la aurícula derecha y la válvula bicúspide del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Y las válvulas sigmoideas, que es esta que está acá, esta de acá, denominada válvula sigmoidea pulmonar, y la válvula sigmoidea aórtica. La válvula sigmoidea pulmonar va a impedir que retorne sangre de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, y la válvula aórtica va a impedir que retorne sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. También mencionar acá sobre los ruidos cardíacos. El cierre de estas válvulas auricoventriculares se le denomina como el primer ruido cardíaco, y el cierre de las válvulas sigmoideas se les denomina como el segundo ruido cardíaco. Estos ruidos cardíacos son incapaces de ser percibidos por el oído humano, y si es que fuese llegar a ser capaz el oído humano de percibir uno de esos sonidos, se le denomina como desdoblamiento de ruido, que ya es un problema a nivel patológico. Eso es con respecto a anatomía. Con respecto a fisiología del corazón, existen 3 mecanismos que trabajan simultáneamente para poder producir el latido del corazón. El primero es cómo la sangre desoxigenada ingresa al corazón y cómo es que sale oxigenada hacia todo el organismo. La sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha por la vena cava superior e inferior, pasa a la aurícula derecha y luego pasa al ventrículo derecho, pasando por la válvula tricúspide. Del ventrículo derecho va a pasar hacia la arteria pulmonar por la válvula pulmonar. Va a pasar a los pulmones y se va a producir la hematosis. Luego va a retornar a la aurícula izquierda ya con sangre oxigenada por las 4 venas pulmonares que se encuentran acá. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo por la válvula bicúspide, y este ventrículo izquierdo va a impulsar toda esta sangre, toda la sangre ya oxigenada a la aorta. Luego, antes de mencionar el segundo mecanismo, también quiero mencionar las 3 capas que tiene el corazón, que es el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio es una membrana fibrocerosa que separa el corazón de diversas estructuras vecinas como los pulmones, el diafragma, entre otros. El miocardio, que es aquel que tiene tejidos musculares y se va a encargar de la contracción, que es la capa más ancha en comparación de las otras capas. Sin embargo, su anchura no es homogénea, debido a que en el ventrículo izquierdo es 3 veces más ancho que en las otras cavidades. ¿Esto por qué? Porque al tener tejidos musculares van a tener una mejor contractibilidad, y a mayor anchura va a tener mejor contractibilidad, y por esto lo va a usar para impulsar el oxígeno hacia todo el organismo. Y el endocardio, que es la membrana, la capa que tapiza a las cavidades, ¿no? Luego, como segundo mecanismo, tenemos el sistema de conducción eléctrico del corazón, que va a ser producido por las células marcapaso, y va a comenzar todo en el nodo sinusal. En el nodo sinusal va a pasar el impulso eléctrico tanto a la aurícula derecha como a la izquierda por el haz de Bachmann, y van a pasar hacia el nodo auricoventricular por el haz internodal anterior, posterior e inferior, hasta llegar al nodo auricoventricular. A medida que el impulso va avanzando, las aurículas van contrayéndose hasta que llega al nodo auricoventricular e impulsan la sangre de las aurículas a los ventrículos. Luego va a pasar el impulso por el haz de His, que se extiende por el tabique interventricular y se va a dividir por la rama derecha e izquierda, impulsando la sangre de los ventrículos. Tanto el ventrículo derecho va a irlo contrayendo a medida que va pasando por las ramas, y cuando termina este camino va a impulsar el ventrículo derecho a la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo a la aorta. Y como tercer mecanismo tenemos el mecanismo de contracción del músculo cardíaco, en la cual se va a propagar un potencial de acción y van a hacer que los canales de iones se abran e ingresen al sarcoplasma. Al ingresar al sarcoplasma se va a inducir la liberación del calcio que se encuentra en el retículo sarcoplasmático, para que así se unan a la troponina y se dirijan a los filamentos contráctiles. Y para la relajación, el calcio se va a desligar de estos filamentos contráctiles y la mayoría va a ser recapturado por el retículo sarcoplasmático. Otra parte se va a ir a la membrana del miocardio, donde va a hacer intercambio entre calcio y sodio. El calcio sale y el sodio entra.
El sodio, para que se mantenga el gradiente, es gracias a la bomba de sodio-potasio. Luego, con la circulación fetal, quiero mencionar a la placenta y a la vena umbilical. La placenta funciona como aparato circulatorio, respiratorio y digestivo. La vena, tenemos el cordón umbilical, tenemos una vena umbilical y dos arterias. La vena umbilical va a estar rica en oxígeno, la cual se va a unir a la vena cava inferior del feto, obviamente. Y a esta unión va a tener una pequeña unión llamada el ductus venosus. Esta vena umbilical va a ser rica en oxígeno, pero la vena cava inferior no, y se va a reducir hasta en un 80% del oxígeno. Pero ¿cómo es que con tan poco oxígeno el feto puede oxigenarse? Es gracias a su hemoglobina, a la metahemoglobina. A la hemoglobina fetal. Luego, esta vena cava inferior va a llevar el oxígeno a la aurícula derecha. La aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y a la aurícula izquierda. Al pasar a la aurícula izquierda va a pasar a través de la ventana oval y al ventrículo derecho por la válvula tricúspide, del izquierdo al ventrículo izquierdo por la válvula bicúspide, y este va a pasar a la aorta. Este va a pasar a la arteria pulmonar, ¿no? Pero como sus pulmones no funcionan en ese momento en el feto, va a pasar de la arteria pulmonar a la aorta a través del ductus arteriosus. Del ductus arteriosus va a pasar a la arteria ilíaca primitiva, a las arterias ilíacas primitivas, tanto derecha como izquierda. Y estas, cada una se va a ramificar en la arteria ilíaca externa e interna. La externa va a irrigar a todo el organismo del feto y la interna también va a desembocar a la arteria, a las arterias umbilicales, que se van a dirigir nuevamente ya con sangre desoxigenada y pocos nutrientes al cordón umbilical para que vuelva a la madre y lo expulse todo. Y eso sería todo. Gracias.